Bueno, a ver, he añadido un poco de explicación. Vale, el tema 6 era centro de masa, momentos de inercia de las figuras planas, o sea, de secciones eficaces. Entonces, si se acuerdan en el tema anterior, habíamos visto las fuerzas internas en viga. ¿Se acuerdan? Que teníamos una viga y la teníamos anclada. Si suponíamos que había fuerzas puntuales en ella, veíamos las reacciones y luego veíamos lo que es la fuerza de corte, ¿vale? Fuerzas de corte y momento flector. Y lo dibujábamos, ¿vale? Esto siempre era para una viga genérica, ¿no? Que hacemos un dibujito y no estamos teniendo en cuenta la forma de la viga ni el material del que está hecho. Con lo cual, ¿qué tipo de propiedades son? Son puramente extrínsecas al material, ¿vale? Son propiedades mecánicas. Son las fuerzas que hay presentes en la viga, independientemente del material de la viga, y los momentos flectores que están ahí presentes, ¿vale? Para cualquier viga que tú pongas, le va a pasar lo mismo. Otra cosa es si la viga se va a doblar o no se va a doblar, si se va a romper, si no se va a romper. ¿Vale? Entonces, estas son propiedades extrínsecas a lo que es la viga en sí misma, ¿vale? Es lo que le va a pasar a la viga cuando tú la pongas ahí. En el tema nuevo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo le afecta la forma de la viga. Lo que pasa es que luego, para entenderlo e ir más allá, en esta asignatura no se da. Se da en otras asignaturas después, ¿vale? En otro curso. ¿Vale? Entonces, por eso se los quería explicar, porque me parece que no estaba explicado, y de hecho en el libro tampoco está muy explicado, y entonces, bueno, me parece importante explicárselo. Entonces, como les estaba diciendo, ¿importa el tipo de material o la forma de la sección de la viga para calcular las fuerzas cortantes y momentos flectores? ¿Hemos usado esos datos anteriormente? No, ¿verdad? Con lo cual, son propiedades que no dependen ni del material ni de la forma de sección, ¿vale? El material nos va a dar lo que es la resistencia que tiene, ¿vale? La rigidez que tiene el material. Pero además, la forma de la sección, que es una cuestión puramente matemática, de ingeniería, puramente matemática, esa uno la puede modificar. Y entonces puede modificar las propiedades mecánicas de la viga. La rigidez o la resistencia, ¿vale? O la dureza o la rigidez. Con lo cual, la respuesta es no, no afectan, ¿vale? ¿A qué afecta la forma o lo que se llama en inglés, en general siempre el corte, ¿vale? La forma del corte se llama el cross section, ¿vale? De la sección de una viga. Pues, por ejemplo, todo el mundo sabe que las vigas, pues hay un montón de multitud de tipos de vigas. Entonces, el tipo de viga que se usa depende de la función que va a tener, ¿vale? Y lo que pueden ustedes ver ahí es que al final, casi siempre, se calculan fácilmente con elementos rectangulares. Con lo cual, si uno sabe calcular los centros de coordenadas o centros de masas de un rectángulo y sabe hacer la suma y resta del rectángulo, puedes calcular las secciones eficaces de esas vigas fácilmente. En el caso que vimos luego, que lo vamos a volver a ver, teníamos un círculo, un triángulo, es un poco más complicado. ¿Vale? Pero en general, con rectángulos se puede hacer para la mayor parte de los casos. Entonces, la sección transversal de la viga tiene el efecto importante en la resistencia a la deformación, ¿vale? Por eso se da en el curso. Por eso se introduce aquí ya en primero de carrera en Física 1, ¿vale? Debido a que es difícil utilizar toda la forma de la sección transversal en una ecuación que te modelice una viga y la resistencia de la viga, ¿vale? Se suele calcular solamente dos cantidades que resumen sintéticamente las propiedades de la sección transversal, ¿vale? Que son el centroide y el momento de inercia. ¿De acuerdo? Y eso es una cosa que se calcula matemáticamente, muy sencillo, como vimos el martes, y lo vamos a repasar, ¿vale? Entonces, aquí les he puesto tipo de material, sección transversal de una viga tiene un efecto importante en la resistencia a la deformación de una viga. Esto es un dibujito, ¿vale? Donde ustedes ven dos tipos de viga, ¿vale? Esto está sacado de otros materiales que están en internet, ¿vale? Y ustedes pueden ver que tiene lo mismo, ¿vale?
Esto creo que es de una universidad de Estados Unidos. Aquí pueden ver un apoyo y un rodamiento. Un apoyo y un rodamiento. Son dos vigas con forma diferente y material diferente. ¿Qué le pasa a la fuerza cortante que se llama shear force y al momento? En ambas vigas son iguales. ¿Vale? Teníamos una fuerza constante. ¿Se acuerdan cuando hacíamos la gráfica? Cuando había una fuerza presente, se le restaba y luego seguía constante. ¿Sabes? ¿Se acuerdan cuando teníamos fuerzas puntuales que lo hacíamos así? ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos la gráfica. Fuerza constante a lo largo de la... Esta longitud es la dirección de la viga, ¿vale? Constante y caía, ¿vale? Y en el caso del momento, la pendiente del momento, siempre la derivada es la fuerza. Entonces, si esto es una constante, pues aquí tenemos una línea recta. ¿Vale? Por ejemplo, si el momento lo llamábamos m, el m, que hacíamos siempre los sumatorios de los m, igualábamos a 0 y sacábamos lo que es el mx. En el tema anterior, pues el mx, la derivada del mx con la x, o cómo varía a lo largo de la posición en la viga, es la fuerza. Entonces, si la fuerza es constante, la mx es una línea recta. ¿Vale? ¿Vale? Y hay una cosa más, que es lo que les explico, que no lo vamos a ver en esta asignatura, pero es la causa de que se dé este material en primero, que es lo que se llama el bending stress, el estrés por deformación del material, ¿vale? Que es una presión en el material debido a la deformación por rotación, ¿vale? Por flexión. Y como pueden ver, depende del momento, ¿vale? Pero no tiene la misma magnitud. ¿Ven que el de la izquierda es más alto y el de la derecha es más bajo? Tienen unas mismas proporcionalidades con el momento, es decir, va a ser proporcional al momento flector, como es lógico. Por eso se calculan los momentos flectores, ¿vale? Pero tienen diferentes resultados. ¿Por qué? Porque es diferente material. En el caso de la steel beam es menor y en el caso de la madera el estrés es mayor, como es lógico. La madera va a resistir menos y flexiona más, ¿vale? Y el estrés que va a sufrir el material es mayor. ¿Dónde es máximo? En el punto donde está puesta la fuerza. Ahí es donde está más estresado el material, ¿vale? Bueno, aquí les explico brevemente. La flexión de la viga del material, ¿vale? Produce un estrés o tensión por flexión, ¿vale? O un bending stress por doblarlo, ¿vale? Con una curvatura. Y depende del momento de la fuerza aplicado, ¿vale? Que es lo que veíamos en el tema 5, eso ya lo hemos sabido calcular. Y depende también de la forma de la sección de la viga, que eso no lo sabíamos. Vale, de hecho no habíamos hablado hasta ahora del estrés o la tensión por flexión. Lo habíamos comentado, pero nunca habíamos visto matemáticamente de qué depende. Entonces ahora vemos que también depende de lo que se llama momento de inercia, ¿vale? O momento de inercia del área, de la cross-section de la viga, ¿vale? La forma de la sección de la viga respecto al eje de torsión, ya que determina su momento de inercia, ¿vale? La forma de la sección determina el momento de inercia, que es lo que calculamos. Con lo cual, la sección de la viga siempre tiene mucha importancia para la resistencia a la deformación de la viga, ¿vale? ¿Qué ustedes entienden la ecuación que tenemos aquí? En lo que se llama en inglés el bending stress es el momento por C partido por I, ¿vale? Y son los momentos de inercia que calculábamos, que los tenemos en una tabla. ¿Se acuerdan que vimos la tabla el martes? Entonces, si tienes una sección cuadrada, el momento de inercia era base por altura al cubo partido por 12. Súper sencillo. Vale, para el triángulo era partido por 36, creo, no sé qué. Van variando. No hace falta memorizarlo porque lo tienen en una tabla, está tabulado. Es decir, depende, es una función como el área, como el volumen. Es una función que depende de la forma de un área, ¿vale? De la forma que tenga. Si es una forma compuesta, como la I, pues tenemos un rectángulo aquí, otro aquí, y lo único que tenemos que hacer es la superposición de todos estos elementos, ¿vale? Es un área compuesta, lo que llamamos área compuesta. Y lo que quiero que vean es que hay un parámetro, que es el parámetro C, que a veces se llama I también, que depende de cómo sea de larga la viga en la dirección perpendicular al eje, ¿vale? En este caso,
siempre, en este y en todos, casi siempre, suponemos fuerzas verticales, ¿verdad? ¿Verdad que suponemos fuerzas verticales en la viga? Porque la viga está así porque va a soportar peso. Entonces, en la dirección en la cual se soporta la fuerza, la dirección de corte, la fuerza de corte, normalmente hay un punto donde el estrés es 0, ¿vale? En un extremo superior es negativo y en el otro extremo es positivo. Y toman valores extremos. Habíamos visto normalmente que cuando hacíamos así, la parte de dentro se comprime y la parte de fuera se dilata. Si tú haces así, ¿vale? La parte de fuera, si esto está así, tú haces así, la parte de dentro se comprime y la parte de fuera se dilata. Con lo cual hay un estrés negativo por un lado, positivo por el otro y en el centro hay 0. En donde está ese 0, que suele ser el punto de simetría de la viga, ese podría ser un eje, eso podría ser una distancia 0 aquí, pues la distancia, la longitud que tenga la viga en esa dirección también influye en el estrés. O sea, que es otro parámetro más. ¿Quién me sabe decir qué unidades va a tener este estrés en el sistema internacional o en general? ¿Qué unidades tiene? ¿Ustedes tienen la fórmula delante? Con la fórmula pueden saber las unidades. Por ejemplo, el momento lo estamos calculando todo el año ya, todo el curso. Saben calcular el momento, saben cómo era, saben las unidades que tienen. C, saben las unidades que tienen. Y la I, el que se acuerde de la clase del martes lo sabe, de las unidades que tenía. Vamos a ir por partes. El momento, ¿qué unidades tiene? Que siempre lo calculamos en todos los problemas. Newton por metro. O kilonewton por metro, pero kilo es la magnitud, sencillamente. Pero es newtons por metro, vale. Fuerza por distancia. C, ¿qué unidades va a tener? Metros, porque es una distancia. Con lo cual, arriba tenemos newton por metro cuadrado, ¿vale? Newton y metro cuadrado. Vale, ¿y cuáles eran las unidades del momento de inercia o el momento del área? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, si se acuerdan, la de un rectángulo era B por H al cubo partido por, esto no lo sé, no lo quiero, me parece que era 16 o 12, algo así. ¿Qué unidad tiene eso? Distancia por distancia elevado al cubo. ¿Qué unidades tiene? Metros a la cuarta. Entonces, las unidades finales que va a tener el estrés, tengo que poner aquí metros a la cuarta. ¿Vale? Con lo cual, si tengo metros al cuadrado aquí, me quito estos y me quedan 2. ¿Qué me queda? Van a quedar newton por metro cuadrado. ¿Y esto qué es? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo se le llama a eso frecuentemente? Esto es una fuerza. Newton partido por metro cuadrado es una fuerza aplicada sobre... ¿Qué es metro cuadrado? ¿Qué es fuerza partido por superficie? Presión. Pascal, dijiste. Sí. Pascal es una unidad de la presión, pero es presión, ¿verdad? La fuerza que se aplica sobre una superficie es la presión. Entonces, el estrés siempre tiene unidades de presión, ¿vale? Pascales, bares. ¿De acuerdo? Esas son las unidades que tiene. Por tanto, el momento de inercia, que es lo que vemos en el tema 6 y que van a calcular en algunos problemas, es la medida de la resistencia de la flexión de una viga determinada por la forma de la sección o corte, ¿vale? Normalmente, cuanto más masa, área de la sección hay lejos del eje central, ¿vale? Más resistencia torsional tendrá, porque mayor va a ser I, y como I está en el denominador, más pequeño va a ser el estrés. Cuanto menor sea el estrés, más resistencia tiene. ¿Vale? Entonces, aquí le digo, es fácil de entender si uno se imagina una regla. Ustedes se imaginan una regla de plástico, ¿vale? ¿Se imaginan una regla? Siempre es más fácil doblarla por el lado fino, que está muy achatado, tiene mucha masa cerca del eje central, siempre es fácil doblarla. Por el lado grueso es mucho más difícil. Da igual que sea fina la recta, perdón, que sea fina la regla o que sea ancha.
el hecho de que tenga mucha más masa fuera, a más distancia del centro, ¿vale? Hace que sea más difícil doblarla. Uno piensa, no, es que aquí es más delgadita y por eso la doblo fácil y aquí es más dura, pero la cantidad de material que hay es la misma. Es la misma cantidad de material, es un efecto puramente de forma. ¿Eso lo imaginaron en el experimento de la regla mentalmente? Sí, ¿verdad? Si tú intentas doblar una recta de lado, no se dobla. Una regla. Vale. Normalmente, cuanta más masa, área de la sección, haya lejos de... Porque ustedes piensan que esto es la sección de la viga. Entonces, si yo veo que la viga está muy elongada en esta dirección, hay mucha masa de la viga fuera de este eje. ¿Eso lo entienden? ¿Me está siguiendo, Peter? ¿Sí? Vale. ¿Esto lo entendiste? Si yo separo la masa del eje central, si la sección es más elongada, quiere decir que la viga tiene más masa fuera de este eje central. Si eso es así, ¿qué pasa con el momento flector? Con el estrés por flexión. Con la resistencia. Será mayor. ¿Vale? Además, es decir, yo tengo la viga y yo la quiero doblar. O quiero ver cuánto aguanta. ¿Vale? Y la viga va así, hacia ustedes. Entonces, si yo la voy a intentar doblar, si la viga tiene mucha masa distribuida así, va a ser más difícil. Y si está achatada, menos. Si ustedes ven a más distancia desde el eje de la viga, esto tiene más distancia, el momento de inercia es mayor. Si la giro, la misma viga la giro, y la someto a lo mismo, va a tener un momento de inercia menor. Va a tener más estrés. ¿Vale? Se va a estresar más y se te va a romper antes. ¿Vale? Va a ser menos resistente a la torsión. ¿Vale? Es así de sencillo. ¿Lo entienden? Este es otro ejemplo, ¿vale? Esto es lo que les estoy explicando es obvio para este caso, ¿vale? Para la viga rectangular. El momento I, que está en las tablas, era BH cubo partido por 12. El momento de ese área, de esa sección de la viga, depende de H elevado al cubo. Y H es la altura. H suele ser, la altura se le suele llamar H porque es height, ¿vale? Altura en inglés. Y de la base solo depende linealmente. ¿Qué pasa cuando algo depende linealmente proporcional a algo? Por ejemplo, aquí el momento es proporcional a la base. Pero es no linealmente proporcional, ¿vale? La dependencia es no lineal con la altura. ¿Vale? Si yo duplico B, duplica I. Pero si yo duplico H, el factor por el que esto aumenta es muchísimo mayor. No va a aumentar por 2. ¿Vale? Esto está elevado al cubo. Un pequeño cambio en H produce un gran cambio en la I. ¿Vale? Un pequeño cambio en B produce un cambio pequeño en la I. Entonces, muy dependiente, ya se ve en la fórmula, de la altura. Vale, imagínense que tienen un material. Imagínense que tienen una viga con una sección, con un área determinada de rectangular. ¿Cuánto podría ser? Por ejemplo, tenemos una base de 2 metros y una altura de 2 metros, ¿vale? Entonces tengo un área de 4 metros cuadrados, ¿no? Ese es el área y con ese área pues tengo una cantidad de material que tengo para la viga. El momento de inercia va a ser BH cubo partido por 12, es decir, 2 por 2 por 2, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, partido 12. ¿Vale? Si yo cojo la misma viga en la fábrica, con el mismo área de 4 metros, y digo, bueno, espera, voy a aumentar la H, voy a duplicar la H. A ver qué pasa. Duplico la H, si quiero mantener el área para obtener la misma cantidad de materia prima, etcétera, para no hacerla más gruesa, más pesada, pues pongo aquí 1. ¿Vale? B por H sigue siendo 4. Es decir, en lugar de tener la viga cuadrada, pues tengo una viga que será el doble, ¿vale? Así.
y la voy a calcular el momento de inercia. Entonces sería, la base ahora es 1 por 4 al cubo, partido por 2. ¿Eso cuánto es? 4 por 4, 16 por 4. Es mucho mayor, ¿lo ves? Si dividen 64 entre 16, les da el factor de aumento en la rigidez o en la resistencia a la torsión. 64 entre 16, pues... ¿Cuánto? 4 por 1, sí, 4 veces. Exacto. ¿Vale? Es 4 veces más resistente, ¿vale? Eso es lo que se ve ahí. Solamente por cambiar lo que es de altura, manteniendo la misma área. ¿Qué se puede hacer entonces con vigas con la misma cantidad de material? Mismo coste de materia prima, pero creciente resistencia a la flexión, ¿vale? Gracias a simplemente redistribuimos la masa. ¿Vale? Entonces, una cosa que se puede hacer es hacerla hueca. ¿Qué pasa si la haces hueca? La viga. Te quitas material del centro. Habíamos dicho que el centro, la zona del eje, es donde menos aporta a la resistencia a la flexión. Cuanto más lejos, mejor. De hecho, si se acuerdan, y lo vamos a revisar ahora, el cálculo del momento era una integral que dependía de x al cuadrado. Cuanto mayor es x, mucho mayor es el momento, ¿vale? Depende del cuadrado de la distancia. Con lo cual, respecto del eje. Con lo cual, si yo quito masa de aquí y me la llevo arriba, o la podría llevar aquí arriba también, o la pongo por aquí, esta viga va a tener más resistencia a la flexión, ¿vale? Y si todavía separo más la masa y la hago muy estrechita, lo máximo que se pueda, en el centro tengo muy poca masa ahí, entonces todo el resto de la masa está toda lejos del eje, más resistente va a ser a la torsión en esta dirección, ¿vale? Por eso las vigas son así, ¿vale? Y en algunos casos son huecas también. Pues dependerá de... Eso ya yo ahí no lo sé, depende de muchos factores. Con lo cual, lo que mostramos en este tema es cómo calcular los centros de masa y los momentos, porque hacen falta para los momentos de inercia de figuras planas o áreas, ¿vale? Será lo que les expliqué el martes. Y esa es la razón por la cual se usa, por la cual se investiga eso. Y además, es necesario que entiendan que está relacionado con el tema 5, porque con los momentos flectores, sabiendo los momentos flectores y sabiendo los momentos de inercia del área de la viga, de la sección, uno calcula el estrés en la viga. Que ustedes no lo van a hacer, pero no, en otra asignatura que van a tener no sé cuándo el año que viene, a lo mejor, sí lo van a calcular. Y sí van a manejar estos conceptos otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, siempre suponemos, partiendo de cero, que las vigas son uniformes en densidad. Es decir, que la sección de la viga, que es una figura plana, es uniforme, es decir, su densidad no varía a lo largo de la figura. Y por lo tanto, hacíamos decíamos que el centro de masa y el centro geométrico tienen que coincidir, ¿vale? Hacíamos esa restricción. Si no, los cálculos no van a ser correctos. Lo que les contaba del centro de masa, el centro de masa es sencillamente el punto, el centro de coordenadas, ¿vale? Del material, allí donde si uno sustituye todo el peso de gravedad en ese punto, el peso total de la masa de toda la viga la sustituye en ese punto, el equilibrio total de la estructura sólida va a ser el mismo. Es un punto que representa la viga. Siempre que tenemos una viga y decimos qué peso tiene y hacemos una flecha, la ponemos en el centro siempre. Ese centro, ¿vale? Es el centro de masa, ¿vale? Eso lo habían entendido. Entonces, habíamos visto que para calcular las integrales es complicado si tiene uno figuras arbitrarias, ¿vale? Y normalmente lo que hacemos es partir de tablas, ¿vale? Porque las figuras que se usan en ingeniería civil pues suelen ser triángulos, cuadrados, fórmulas sencillas con las cuales es fácil operar, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene principalmente el cuadrado, círculos y triángulos, ¿vale?
El caso del triángulo es el que preguntaban de volver a calcularlo, no sé si era el momento de inercia o creo que sí, el momento de inercia final, lo vamos a ver. Para cuando el triángulo hay un problema añadido, que es entender lo que pasa cuando el centro de coordenadas no es el centro de coordenadas, el centro de masas del triángulo, ¿vale? Que en realidad es muy fácil de hacer, lo hicimos el otro día y lo entendieron, ¿vale? Pero hay que acordarse cómo se hace y por qué. Vale, entonces, en esta tabla siempre tienen las coordenadas del centro de masa de las figuras planas más comunes y con ellas pueden calcular los centros de masa de figuras compuestas, que es lo que hacíamos en el ejemplo. Vale. Vamos a repasar un momento. Vamos a repasar y así ya nos lo vamos memorizando. El caso del triángulo, bueno, en el caso del cuadrado o del rectángulo, tenemos B y H, ¿vale? Es muy fácil darse cuenta dónde está el centro de coordenadas aquí. En el centro, ¿no? Es muy fácil. Entonces, si uno pone su centro de coordenadas aquí, pues el centro está aquí, ¿vale? Esto sería, aquí sería B medio, ¿vale? Y aquí sería H entero, ¿vale? Y si lo tienes aquí, pues coincide con el 0, ¿vale? Que no suele ser el caso, porque normalmente está apoyado y ponemos el 0 aquí, ¿vale? Pero en el caso del triángulo, un triángulo arbitrario, tenemos que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Normalmente siempre ponemos la base, una base paralela al eje X, lo que siempre llamamos eje X, ¿vale? Entonces siempre tenemos lo que llamamos la base, es decir, la B es esta distancia, ¿vale? Y luego siempre tenemos esta distancia de aquí, ¿vale? Que siempre le llamamos H. Hasta ahí bien. ¿Vale? ¿Qué pasa si el triángulo tiene otra coordenada aquí? ¿Vale? Si tenemos otra coordenada aquí, ¿vale? Tenemos que tenerla en cuenta también, ¿vale? Vamos a hacer esta más esta distancia, que sería esto más esto, dividido por 3. ¿Vale? Aquí. Lo sumamos y dividimos por 3, con lo cual sería aquí. ¿Vale? Y esto sería un tercio aquí. ¿Vale? Acuérdense. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, aquí puedes ver que siempre te tienes que fijar en la base y si la coordenada del de arriba es igual en realidad igual, porque normalmente cuando es rectángulo, cuando es un triángulo rectángulo, si lo tienes así, esta coordenada es 0. Entonces en la fórmula pones 0 y no influye. Y tienes un tercio, ¿vale? Y te cae aquí. Si tienes un tercio, la coordenada te cae ahí. Vale, esto sería B, aquí, y esta es la C, ¿vale? Y por este lado la H. Vale, ese punto ahí de la C, este de aquí, es 0, entonces te queda B más 0 partido por 3. ¿Lo ven aquí? ¿Qué pasa si esto lo desplazo? Vale. Me queda, si lo pongo aquí, por ejemplo, tengo un triángulo como el de como el de la figura sería así, lo que estaba dibujando yo aquí arriba, ¿vale? Si esta B está más lejos, siempre voy a tener que usar la coordenada que tiene, ¿vale? Es decir, si te cae encima de la B, si lo miras, si tienes el eje en la otra esquina, ¿vale? El tercio ya no va a ser este tercio de aquí, sino que va a ser el tercio desde aquí, ¿vale? Estoy refiriéndome a este caso. Me estoy refiriendo a este caso, ¿vale? Esto está un triángulo rectángulo, ¿vale? Calculo el doble y divido por 3, ¿vale? Porque el doble sería 2 veces B y dividido por 3. Eso es cuando tienes el triángulo así. Suponiendo que tengas las coordenadas así. Esto es B, entonces sería B al cuadrado partido por 3, ¿vale? Pero,
Si lo tienes así, el triángulo, este b es el segundo b es 0. Entonces te queda b partido por 3, porque esto es la suma. Ay, yo puse b cuadrado, no b cuadrado, perdón. Es 2b. Es 2b, a lo mejor le estaba confundiendo. Es 2b, ¿vale? Cuando estamos con el eje aquí, esta coordenada hay que sumarla, hay que multiplicarla por 2 y dividir por 3. Con lo cual tengo esta cantidad más esta, dividido por 3 y me queda aquí. ¿Vale? Pero si coincide en este caso, esto es 0 y entonces me queda en efecto un tercio y me cuadra. ¿Vale? Es aquí. ¿Lo entienden? Lo único que tienen que hacer es seguir la fórmula, pero fijarse bien dónde tiene el eje de coordenadas. ¿Vale? Y si es un triángulo arbitrario como este, que es arbitrario, quiere decir que tiene una forma, pues nada, es muy fácil. Cojo la base, la altura, ¿vale? Y luego me fijo dónde tiene el punto superior, si está desplazado, esta nueva coordenada, que sería C, la sumo y divido por 3. Siempre se divide por 3. Con lo cual es muy fácil acordarse, ¿vale? ¿De acuerdo? La sumarías a B, ¿no? ¿Cómo? O sea, la coordenada C se la sumarías a B. Siempre, es lo que tienes aquí en la tabla. Fíjense siempre en la tabla. Y si este lado estaría como en el primer paso, Lo mismo. que estuviese pegado al eje X, Si tú, ese sería 0. ¿cómo sería? ¿Y esto es X? ¿Cómo dijiste? De que el lado que está inclinado, que lo llamaste C, estuviese pegado al eje X. Aquí. Sí, entonces sería 0. Sí, es 0, pero aquí tienes otras coordenadas. Haces lo mismo. En el fondo es un cambio de coordenadas. ¿Vale? De todas maneras, lo más fácil, la manera de hacerlo, Gabriel, ¿no? Sí, Carmen, lo más fácil es siempre que tengas un triángulo, tú te pones tu eje de coordenadas siempre igual. Siempre te lo pones a la izquierda, normalmente de triángulo, y si el triángulo está de una forma que no lo habías hecho nunca, pues pones el eje al revés, te calculas las coordenadas respecto de esa esquina que tú usas de 0, y luego esas coordenadas ya después las pones en relación a la coordenada total del problema, que es más fácil, porque es solamente decir, pues le faltan 5 por aquí y le faltan 2,5 por aquí, y se lo sumas a la X y a la Y, y ya está. Pero normalmente lo mejor, eso nos pasaba igual con las fuerzas, cuando veíamos dónde las aplicábamos y los ángulos, si cogíamos el ángulo de arriba o el ángulo de abajo. Eso es práctica. O sea, eso es ponerse el problema y uno lo resuelve como a uno le resulta más cómodo. Pero lo importante es no equivocarse, ¿vale? Había más ejemplos y habíamos visto este ejemplo en el cual, de hecho, había una cosa más que ya lo corregí, que alguien me lo había remarcado. Entonces, ¿cómo calculábamos el centro de coordenadas o el centro de masa de esta figura plana homogénea que mostrábamos? Entonces, lo que hacíamos era, ¿vale? Yo eso no lo sé calcular, pero lo divido en varias formas simples. Tengo un rectángulo, eso seguro, ¿vale? Tengo este rectángulo. Ok. Media circunferencia, se lo voy a sumar, ponderada con su área. Siempre ponderamos con el área, ¿vale? Y le vamos a restar el triángulo. ¿Qué quería decir ponderar? Pues simplemente que a cada coordenada le voy a dar una importancia proporcional al área que tiene, al área relativa. Eso era lo que habíamos hecho. Vale, habíamos cogido las coordenadas X de un elemento, las coordenadas X de cada elemento, y las multiplicábamos por sus áreas. La que tenga más área, su coordenada va a ser más importante, porque su área es mayor. Las sumábamos y lo que daba el total lo dividíamos por el área total, para normalizar. Y obteníamos la coordenada final de masa promediada, ¿vale? Ese es el procedimiento. Esto es lo que habíamos hecho el otro día, ¿vale? Y veíamos que teníamos para el cuadrado, triángulo y semicircunferencia, ¿vale? Lo primero de todo, calculamos las áreas. Al triángulo que le vamos a restar, la ponemos negativa.
Después calculábamos las coordenadas de cada uno. ¿Y qué pasaba aquí? Había un truco, que en el caso del rectángulo, como está en 0, 0, ¿vale? Lo ven que está aquí en 0, 0 el rectángulo, pues su centro de coordenadas coincide con los ejes. Perfecto. Pero en el caso de triángulo lo tengo que desplazar en las Y. En las X está perfecto, porque está alineado. Pero las Y no. En el caso del semicírculo le pasa al revés. Para las Y está bien alineado, porque está apoyado sobre el eje X, ¿vale? Con lo cual, su 0 es el 0 de la Y, pero está desplazado en las X. ¿Cuánto estaba desplazado? Pues si este es el 0 de la semicircunferencia, que es el 0 que voy a tener al calcular las coordenadas con la tabla, ¿vale? Pues le tengo que sumar toda esta distancia que hay aquí. 1 más 3, ¿vale? 4. Entonces nos daba, era 0,42 por aquí, más 4 para la X. Con lo cual teníamos coordenadas relativas al eje de la figura completa. Fíjense que para la altura del triángulo, el triángulo tenía 3 unidades de altura, con lo cual la coordenada en Y es 1/3 de 1, que es 0.333. 1/3 de 1 es 0.33333, ¿vale? Pero hay que calcularlo, esa distancia estaba calculada desde la esquina, ¿vale? Esta distancia de 0.33 está calculada desde la esquina aquí. En la zona donde hay más masa, por eso me queda cerca de esta altura. Pero como el triángulo está elevado, yo tengo que calcularlo no desde aquí, sino desde aquí abajo, donde estaba el cuadrado. ¿Vale? Con lo cual era los 2, ¿no? 4. Esto tenía ahí, perdón, 2 metros, más 66, ¿no? 67. Con lo cual me queda... No, 2 metros no, 1, exacto, porque el triángulo está embebido aquí dentro. Sí. Vamos a poner la figura, ¿no? Aquí se ve. Si la coordenada del triángulo siempre está a 1/3 aquí, de altura, ¿vale? Siempre está a 1/3. No al tercio inferior aquí, porque estaría aquí, pues el triángulo, realmente está aquí, pues está el centro de coordenadas, centro de masa. Si el centro de masa está aquí 1/3, respecto de esta esquina del triángulo rectángulo. Pero yo no necesito desde este 0, con lo cual la altura esta es 1, ¿vale? Más lo que falta aquí. Y lo que falta aquí son los 2/3 del 1, que es 0,3 más 0,3, 0,666. Con lo cual es 1.66666. ¿Vale? Es lo que es lo mismo, 1.67. ¿Vale? Es lo que teníamos aquí. Y para la semicircunferencia hacíamos lo mismo. Para las X teníamos que tener en cuenta que está desplazado 4 metros a la derecha. Y para las Y es la mitad. A media altura, 1. Eso no había problema. ¿Qué hacemos ahora? Para cada una de estas coordenadas la multiplicamos por su área, que es como la importancia relativa que tiene la coordenada de cada elemento. El cuadrado tiene mucha área, pues a esto multiplico. Vale, la X pesa mucho, multiplico por 8, 16, esta vale 8. Y igual para esta. En este caso, como lo voy a restar, siempre negativo, ¿vale? Y entonces calculaba la coordenada en función al área de cada elemento, y entonces la sumaba todas, y ahora lo que hago es promediarla por el área total, ¿vale? Porque esto es todas multiplicadas por su peso en área. Divido por el peso máximo y me da el promedio, que es 2.66, ¿vale? ¿Ok? Eso es simplemente ponderar, ¿vale? Tenemos diferentes elementos que forman parte de un cálculo final. Pues el peso relativo de cada elemento lo tengo que... ¿En qué me fijo? Pues en este caso nos fijamos en las áreas. Es lo que nos importa. ¿Vale? Imagínense que uno está viendo, pues, el número de votos en unas elecciones y en una población hay poca gente y en otra hay mucha gente. Pues si multiplico por el número de gente que hay, pues le doy más. Por ejemplo, podría darle más importancia al voto de aquel sitio donde hay mucha gente. Pues eso sería ponderar en función del volumen de gente que hay en un sitio. Otra cosa es que se haga, que no se haga, pero quiero decir, eso es ponderar, ¿vale? Entonces, en este caso, es así de sencillo, ¿vale? Es bastante lógico. Y entonces introducíamos el momento de inercia, que era lo que yo les decía, que teníamos las X
y las y al cuadrado, ¿vale? En el caso del momento de inercia respecto de un eje X, la distancia que nos importa es la y, la distancia y que llamábamos, o la c, con respecto al eje, al eje X. Y va al cuadrado. Y en el caso de un eje, de una rotación a lo largo del eje Y, pues la distancia que nos interesa es la x2, que es esta distancia, pero le va al cuadrado. Entonces ahora la dependencia con la distancia es mucho mayor. Vale, va al cuadrado. ¿Me la puedes leer? Porque así no quito la... Dice que de dónde sale el 16 y el 8 de x y x de la diapositiva anterior. ¿Qué 16? Donde sale cuando multiplicas el 9 por la x. Ahí. La pregunta que de dónde sale el 16 de la gama. Vale. Lo repetimos. Lo primero de todo que tenemos que hacer es calcular las áreas. Y después las coordenadas del centro de masas de cada elemento. En el caso del cuadrado, las coordenadas del centro de masa son 2 y 1. Y lo que quiero saber es el peso en función al área. ¿Vale? El peso de esas coordenadas, la importancia, llamémosle, de esas coordenadas. Entonces la multiplico por el área. En el caso de la coordenada 2, si multiplico por el área, me da 16. Y en el caso de la coordenada Y, multiplico por el área de ese elemento y me da 8. De ahí salían el 16 y el 8. Como está indicado aquí, es X por A y por A. Es decir, X por A y por A. ¿Se entiende mejor así? Sí. Muchas gracias. Vale. Vale. Tenemos que tener en cuenta también que las tablas de los momentos de inercia normalmente vienen con unos momentos de inercia referidos a ejes paralelos X o Y, ¿vale? Pero que pasa por el centro de gravedad de la figura, ¿vale? En el caso de los momentos de inercia, ¿vale? Las formulitas que tienen de los momentos de inercia están puestas siempre en todos los libros para el centro de gravedad de la figura, ¿vale? Pero normalmente tienes un elemento aquí y tienes el eje de coordenadas fuera del elemento, entonces tienes que hacer una traslación y calcular el nuevo momento de inercia con respecto a este nuevo eje, con una distancia mayor o menor, dependiendo. Con lo cual, matemáticamente, se define por medio de las integrales y uno lo que hace es una traslación, o sea, un cambio de coordenadas respecto de las X y de las Y, respecto a la coordenada del centro de gravedad. Por suerte, lo que les decía es que no vamos a tener que estar haciendo integrales manualmente, sino que lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Steiner, que también le llaman el teorema de los ejes paralelos. ¿Vale? El teorema de los ejes paralelos, lo van a leer en los libros también, o teorema de Steiner. Y es muy sencillo. El momento de inercia, que yo lo conozco ya, un momento de inercia que yo ya conozca, de una figura arbitraria respecto a un eje arbitrario, que en este caso sería A, si me están pidiendo el momento de inercia respecto de a otro eje, pero que es paralelo, arbitrario, ¿vale? Pero si son paralelos, el nuevo momento de inercia va a ser el que teníamos más la distancia al cuadrado que separa los dos ejes, siempre acuérdense, momento de inercia, distancias al cuadrado, ¿vale? Más la distancia al cuadrado por el área, ¿vale? Con lo cual, si está más lejos, aumenta. ¿Y cuánto aumenta? Pues en función del área que tenga. Por ejemplo, dos elementos, uno muy pequeñito y otro muy grande, de mucha área. Aquel que tenga más área, su momento va a aumentar más al computar el momento de inercia respecto de un cambio de eje. ¿Lo entienden? Pero si tienen el mismo área, aunque sean formas distintas, si tienen el mismo área, los incrementos van a ser los mismos. ¿Vale? Es decir, si los IAA de dos áreas son distintos porque tienen diferentes secciones, las vigas, pero las áreas son iguales, están distribuidas distintas, pero las áreas son iguales y las distancias de los ejes son las mismas, el cambio, el incremento A de cuadrado es el mismo para las dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es lo que queremos saber. ¿Cuánto va a cambiar? Y no depende, en este caso solo depende del área, no de la forma. ¿Vale? El I sí depende de la forma.
Así van, todos estos conceptos, si se van quedando con ellos, mejor. Aplicación del teorema de Steiner, vale, suponemos que se nos pide calcular el momento, creo que nos quedamos aquí el martes. Se nos pide calcular el momento de inercia de la figura que vemos a la derecha con respecto del eje AA, que es el eje superior que está arriba. Esto es el I sub AA, ¿vale? Es el de arriba. Dado que este eje es paralelo, porque acuérdense que el teorema de Steiner es teorema de Steiner o de los ejes paralelos, ¿vale? Dado que este eje es paralelo al eje X, nos aprovechamos y decimos, vale, pues cojo la tabla, me miro el momento de inercia respecto al centro de coordenadas, que es eje X, que es el horizontal, aplico Steiner y lo saco respecto de este nuevo eje arbitrario, que es horizontal también. Lo puedo aplicar, porque son paralelos. ¿De acuerdo? Obtenemos el nuevo momento de inercia, AA, que depende del propio, del material, de la sección que diga respecto a su centro de gravedad. ¿De acuerdo? Solo tengo que saber, de nuevo, como les decía, el área y la distancia que separa el eje inicial del eje final al cuadrado. ¿Vale? No, me acabo de dar cuenta que todavía habíamos llegado más lejos el martes, porque no les había explicado tantas cosas. Profe, Sí. ¿puedes repetir la palabra que no entendí? El teorema de Steiner. ¿Qué es lo que no entendiste? Yo no entendí, pero no estoy seguro. Lo que está pidiendo es que hacemos la distancia de X al eje AA y al peso cuadrado. Primero fíjate en lo que estás calculando. Estás calculando el momento de inercia del área con respecto al eje AA. ¿Vale? Pero tú conoces este. ¿Esto qué es? ¿Eh? No. Esta cantidad entera. Esto es el momento de inercia y respecto del eje XX. ¿Vale? Este es X. ¿Vale? Momento de inercia respecto a la rotación es así. ¿Vale? Entonces, lo que te dice el teorema de Steiner es que si te lo piden respecto de otro eje, perdón, en este caso la rayita indica que es XX, pero centro de gravedad. Y si el centro de gravedad es aquí, centro de gravedad. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual, si te piden respecto de otro eje paralelo, igual, espérate, distancia entre ejes, el que me daban la fórmula con el nuevo, es de, vale, pues yo ya sé que si multiplico, perdón, si le sumo al momento de inercia de la tabla, que está respecto del centro de gravedad, le sumo una cantidad, que será el área por la distancia al cuadrado, no depende de la fórmula, me da el nuevo momento de inercia respecto de ese nuevo eje, ¿vale? Con lo cual, si tú tienes una viga, ¿vale? Y te sabes su momento de inercia a lo largo de XX, pasando por el centro de gravedad, que es aquí. ¿Vale? Y dices, no, pero es que resulta que hay que calcularlo respecto de este punto, que es donde va a estar apoyado, pues otra cosa, etcétera. Dice, bueno, vale, pues, ¿qué altura tiene? Respecto de la base, no, está apoyado a tanta distancia. Vale, pues yo sé que esto tiene tanta distancia, sumo esta más esta, ya conozco esta distancia. Digo, vale, ya conozco la distancia, la llevo al cuadrado. ¿Y el área cuánto es de la sección? Pues el área es no sé cuánto. Pues tengo el área, la pongo aquí, ¿vale? Y ya está. El nuevo momento de inercia a esta altura, respecto de este eje, va a ser el de la tabla, que es el IXX, centro de gravedad, más este área por la distancia al cuadrado. Eso es lo único que nos está diciendo el teorema de Steiner. ¿Lo entiendes? Vale. Aquí podemos repasar momentos de inercia. Fíjense que... Sí. Y además está en el aula virtual. Fíjense que
Fíjense una cosa, para el cuadrado, hemos visto antes en la introducción de la clase, ¿te acuerdas, Peter? Fíjate la fórmula esta aquí. B por h al cubo partido por 12. ¿Te acuerdas que es la fórmula que vimos antes? Que yo les decía, depende mucho de la h. ¿Vale? Aquí está, es B por h al cubo, el rectángulo. Esta es la primera que se tienen que acordar. Si resultara que se lo piden respecto de la vertical, que no suele ser el caso, pues es lo mismo, pero la B es al cubo. Porque si es de respecto de un eje vertical, pues lo que antes era h, aquí es aquí, y esta sería la al cubo. Si invierte el cubo aquí, se pone el cubo aquí y aquí 1. Es muy sencillo. Eso es porque es un rectángulo. ¿Vale? En el caso de un triángulo ya la cosa cambia. Porque en el caso de un triángulo no es simétrico. No podemos intercambiar tan fácilmente un eje con el otro y las fórmulas cambian. ¿Vale? Pero la primera, respecto del eje horizontal, es muy parecida. BH cubo, pero en lugar de 12, 36. ¿Vale? Y para el eje vertical es más complicado. Es BH36 y ya depende de estas formulitas de aquí. Vale, pero todo lo tienen en la tabla. No hay que estar memorizando. Esto no son unas oposiciones. No hay que memorizar nada, ¿vale? Yo creo que sí. ¿La tabla dice? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Si no se puede usar, yo lo voy a preguntar. Y si no la pueden usar, yo les aviso para que les dé tiempo a memorizar. ¿Vale? ¿Les parece bien? Cuando hagamos el examen, ya les digo yo que voy a ir uno por uno y me voy a frotar las manos. Que si yo veo que alguien tiene instrumentos, yo voy a ir uno por uno buscando. Yo se lo confirmo. Y los apuntes también. Pendiente de confirmar. Ya veremos, no se preocupen por eso. Si ustedes lo entienden, ya se van a acordar, no se preocupen. Bueno, si lo repiten y estudian un montón, se van a acordar seguro. ¿Eh? Puede caer, sí, claro. Normalmente solo caen problemas, ¿eh? Porque está basado en hacer problemas. Ya te lo diré, pero están preguntando cosas de enero. No se preocupen. Vamos a terminar el temario y luego vemos los exámenes, ¿vale? Ustedes solo se preocupan de los exámenes, por Dios. Pues conmigo lo que puntúan. Y puede entrar teoría. Bueno, si quieres que le ponga mucha teoría. Vamos a ver el ejemplo del triángulo. Que era que nos pedía. ¿Quién sabe calcular el momento de inercia del triángulo? En principio es súper sencillo. Mira, chicos, fíjense. Momento de inercia del triángulo. Es súper fácil. Tenemos los centros de coordenadas, que lo hemos visto antes. ¿Cuál era el centro de coordenadas? ¿Se acuerdan? Que era 1/3 de la base, 1/3 de la altura. Eso es lo mismo. Con el centro de coordenadas sacamos también los momentos de inercia, que están en la tabla también. ¿Vale? Y después tenemos que trasladar ese momento de inercia al eje X. ¿Vale? Para eso nos sirve saber el centro de coordenadas, porque sabemos por cuánto tenemos que trasladar usando el teorema de Steiner. O sea, todo lo que hemos explicado se resume en este, sin tener en cuenta la parte de sumar y restar, o lo que sería ponderar diferentes elementos, o sea, lo que es un área compuesta, que tenemos que hacer diferentes elementos. Aquí es solo uno, ¿vale? Un triángulo separado del eje X. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? El área y el centro de coordenadas, ¿vale? Área y centro de coordenadas o centro de gravedad, ¿vale? Es muy fácil. Vamos a hacerlo aquí en la pizarra. Esto lo vimos el otro día. Tenemos. Eso llega hasta 8, ¿no? Pues sería 8 aquí, 4 aquí, 6, 2 y 0. ¿Vale? A lo largo de aquí. Creo que el margen quedamos con los dos diferencias. ¿Con qué?
Que nos quedamos por lo de calcular el peine. Sí. No, esto lo vimos el martes. Lo que pasa es que a lo mejor lo vimos un poco rápido. Y aquí tenemos 2, 4, 6 y aquí está el 7, ¿vale? 2, 4 y esto está elevado a 3, pues aquí. Ven que el triángulo está saliendo de aquí, ¿verdad? Llega hasta 8. Ahí. Sí, es 1. Gracias. Vale, desde 1 hasta 8, ¿no? Y luego 5. Aquí. Y altura 7. ¿Vale? Aquí. Con lo cual solo tengo que unir de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Vale? A ver, ¿quién me dice centro de coordenadas? Centro de coordenadas suponiendo que yo tengo mi eje del triangulito, el mío propio, o sea, el suyo propio del triangulito, tienes tu eje aquí, XY. ¿Vale? Ahora nos fijamos solo en el triángulo. Aquí tenemos nuestro 0. Coordenadas. A ver, la Y. La Y va a ser la altura, H, partido por 3. ¿Vale? Empezando a contar desde aquí. Con lo cual, aquí. Y ahora necesito saber de esto dónde está. Del centro de coordenadas, ¿vale? Yo no sé si está aquí en la vertical, desde este punto, o está un poquito para un lado o para el otro. Depende del lado que tenga más masa, porque es el centro de gravedad. O lo que es lo mismo, como es un área plana, pues la que tenga más área. Más área, ¿vale? Con lo cual, X, ¿a qué es igual? Es B. Aquí está. B más C partido por 3. Pues lo que es lo mismo, si este es el 0, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? 7 más este de aquí, que es 5 menos este es 4. Partido por 3. Esto es 7, 8, 9, 10, 11, 11 tercios, igual a 3,67. O 3,6 periódico, ¿vale? Con lo cual, ya hemos calculado la X promedio del triángulo, el centro de coordenadas en X y el centro de coordenadas en Y. Sí. ¿El qué? B es la base del triángulo. H, altura. Ahí sí. Vale. Y C es la coordenada del vértice superior. Entonces, fíjense que nos ha caído 3,6, nos ha caído, pues estos 2, estos 3, este 3,5, pues nos ha caído por aquí, ¿vale? Ves que está muy desplazado hacia el lado del triángulo que tiene más área. Probablemente mi dibujo no está perfecto, ¿eh? Dime, Peter. H es la altura. H es la altura. Y C. C es la coordenada en X del vértice superior, aquí, C. Desde aquí hasta aquí. Y B, la de la base completa. ¿Vale? Y H, eso. ¿Vale? Entonces tenemos que X es 3,6 periódicos y E, ¿cuánto era? 1. ¿No? No, a ver, Y era, si lo habíamos calculado. Esto tiene 4, estos son 4 aquí, ¿no? Esto es 3. 4 entre 3, 4 tercios. ¿Vale? No, pero lo que no está bien es el dibujo, bueno, tal y como yo lo quería dibujar. Esto era 2, 4, 6. Ah, vale. Ok, 1, 2, 3. Vale. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, ¿no? ¿Quién no lo sigue? Vale, ¿y quién sí lo sigue? Pero
Porque el resto están... Vale. ¿Qué es lo que no terminaste de entender tú? Espera, que él me dice. Igual a 83, porque es un triángulo. Porque siempre la fórmula de los triángulos y de los rectángulos es que el centro de coordenadas siempre está a 1/3 de la altura. Perdón, en los rectángulos es a la mitad. Te lo dije mal. En los rectángulos es a la mitad. Pero mira, en los rectángulos ¿no ves que es la mitad? Aquí. Pero en el triángulo no. En el triángulo es aquí. Dime. Aparte nos determina que falta sumar 1. Me imagino que será una X. Sí, pero claro, porque es lo que vamos a hacer ahora. Estas son las coordenadas del centro de gravedad del elemento con el eje de coordenadas en uno de sus vértices. ¿Eh? Tendría que poner ahora más y eso sería el resultado. Es lo que estoy diciendo, que esto es las coordenadas del elemento en sí con un eje de coordenadas definido por el propio elemento. Pero ahora nos da un eje de coordenadas que es arbitrario, que depende de este problema, pero otro problema va a tener otro. ¿Vale? Con lo cual, esto que hemos calculado hasta ahora es para todos estos triángulos, estén donde estén. Siempre son respecto de un vértice, ¿vale? Este en concreto. Ahora nos dicen, no, es que está desplazado, pero es muy fácil. Voy a ver la distancia de altura con la que está desplazado, que son 3, y a esta le tengo, ¿vale? Pues la I total, ¿vale? Este sería con respecto al centro de gravedad, ¿vale? O con, vamos a llamarlo con un 0 aquí. Tenemos esta completa, más la diferencia respecto del eje que nos piden en el problema en particular. Pues en el caso de las Y es 3. ¿Vale? Y en el caso de las X, 1. Pero esta es la parte más fácil. ¿Vale? Esta es la parte más fácil. ¿Lo entienden? En realidad se ve más fácil, bueno, yo espero que ahí lo entiendan, se ve más fácil visualmente que escribiéndolo, ¿o no? ¿Lo ven visualmente? ¿Lo ven? Que hemos calculado esto, este centro de coordenadas, que son las que están señaladas en verde, respecto del vértice, pero ahora tenemos que señalarlas respecto del eje del problema. ¿Vale? Es este eje de aquí. ¿Vale? Con lo cual hay un desplazamiento. ¿De acuerdo? Este desplazamiento yo lo hago de centro de coordenadas a centro de coordenadas, pero fíjense que para esta es lo mismo. O sea, esta distancia que yo le sumo, ¿vale? Es la distancia que este trocito le falta para llegar aquí. Y esta distancia que yo le sumo no deja de ser la distancia que a esta le falta. ¿Vale? ¿Qué nos falta? En el problema nos pide momento de inercia. Vale, pues ahora me voy al momento de inercia. El momento de inercia es BH cubo partido por 36, ¿no? Para no usar la calculadora, aquí lo tenemos. Tenemos momento de inercia respecto del eje XX, que está en el problema, y momento de inercia respecto del eje YY, que está en el problema, ¿vale? Tenemos el YX es BH cubo partido por 36, ¿vale? Entonces tenemos B, que era 7, por H al cubo, que es 4, al cubo, ¿no? ¿Alguien puede calcular esto? No sé cómo puedo. 12,4 te da. Da igual, ¿no? ¿Lo ven? ¿Se ve de ahí el rojo? Este. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?
7, ¿vale? Que es la base, por este 64, que es 4 por 4, por 4, ¿vale? Partido por 36. ¿Vale? Y para las I es el que es un poco más complicado. Lo hacen ustedes, lo hacen en el papel, pero ahí ya lo tienen escrito. Sería BH36, ¿vale? BH36 por todo el churro. B cuadrado, C cuadrado, menos BC. Y fíjense en las unidades que hablamos al principio cuando hablábamos de qué unidades tiene el estrés, que tiene unidades de presión, ¿vale? Que es Newton partido por metro, perdón. Sí, Newton partido por metro cuadrado. Pues en el caso del área, del momento de inercia respecto a un área, es unidades de dimensión de distancia a la cuarta, ¿vale? Porque tenemos centímetros por centímetros al cubo, centímetros a la cuarta, ¿vale? Si fueran metros, pues metros, pero es a la cuarta. Unidad de dimensión espacial a la cuarta, ¿vale? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sigue faltando? ¿Qué falta? Aplicar Steiner, ¿vale? Porque hemos calculado los momentos de inercia. Esto vale 28,8 centímetros a la cuarta. Lo hemos calculado respecto al centro de gravedad. ¿Vale? En el caso del I, que es este, y en el caso del X, o sea, en el caso de un eje paralelo, perdón, que pasa por la I, y en el caso del I, que pasa por ahí. Pero nos lo pide respecto a esto. Pues es muy fácil. Solo tengo que saber las áreas, que ya lo habíamos calculado, que es 14. Y las distancias. Esta distancia de aquí, se la vamos a aplicar para el XX. ¿Vale? ¿Esta distancia cuánto era? 3. Pues entonces, d cuadrado es 3 por 3, 9. 9 centímetros cuadrados. Voy a tener que multiplicar 14 por 9. ¿Vale? Ah, sí, sí, sí. Vale. Exacto. Mira, ahora me he equivocado yo. Me he equivocado. Error. Steiner se aplica, vamos a hacerlo otra vez aquí, para respecto del eje en el cual estos ejes, lo acabo de decir y lo he dicho bien primero y lo he dicho mal. Estos ejes son respecto a este punto, ¿sí o no? Con lo cual, ¿qué distancia tengo que usar para aplicar Steiner? La mitad. No, la mitad no. La distancia, sí. Por ejemplo, para el XX es momento de inercia del triángulo, ¿vale? Respecto de este eje, X, pasando por el centro de gravedad. ¿Vale? ¿Lo ven? Pasando por aquí. Pues si me piden aplicar Steiner para el eje X de la figura arbitraria del problema particular, pues tengo que hacer este desplazamiento. ¿Lo ven? Que es esta la distancia. ¿Vale? Ya no va desde la base, que es lo que había hecho antes. No. Hay que mesárselo dos veces y decir, un momento, espera, desde este eje a este eje. Con lo cual son esta distancia que es correcta, los tres, pero me falta la coordenada del centro de gravedad. ¿Vale? Van a ser la altura de 3 más la coordenada vertical de gravedad. 1.33. ¿Vale? Que es 4.33. Porque es esto más este cachito de aquí. Con lo cual, este tipo de problemas se resuelve muy fácil. Ahí lo tienen resumido en un papel, en una hoja. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Aquí lo señalé en amarillo, precisamente, para no confundir. ¿Vale? Las distancias que yo dije rápido mal eran estas, 1 y 3. No son esas. Son las del eje de coordenadas. Que ya lo tengo ahí calculado. Vale. Yo he hecho aquí 3 más 1.3. Pero es que ya lo había hecho antes, ya lo había escrito. Estaba aquí, 4.33. Con lo cual, si uno lo hace un par de veces, ya se acuerda cómo es, ¿vale?
¿Qué ha pasado entonces? Hemos cogido, recordamos, hemos cogido el momento de inercia respecto del centro de gravedad, que es 12.4, y le hemos sumado el área por la distancia cuadrada. Y para las y es la distancia de la y de coordenada y. La distancia de la coordenada y es 4.33. Para las x que diga, para las y es la distancia a lo largo del eje x. La coordenada x, que sería 4.67. Con lo cual, para el nuevo momento de inercia respecto del eje y del problema, para calcularlo tenemos que hacer momento de inercia respecto de un eje y que pasa por el punto de gravedad, por el centro de gravedad, que es 28.8, más el parámetro de Steiner, que es área por la distancia al cuadrado. Es decir, 14 centímetros por la coordenada x de gravedad, 4.67 al cuadrado. ¿Vale? Que repites el apartado donde calculaste y. Donde calculé el momento de inercia. Vale. Está aquí. El momento de inercia respecto al centro de gravedad de la figura, que lo tengo aquí calculado, 4,67, 4,33. Esas son las coordenadas del centro de gravedad. El momento de inercia que yo puedo empezar a calcular en el problema, cuando empiece de cero a resolver el problema en el examen, ¿vale? ¿Qué hago? Me voy a la tabla. Me voy a la tabla, eso es lo primero que hago. Me miro la chuleta y pone IXX, Y. Pues yo cojo esto y lo escribo aquí. Lo escribo tal cual, ¿vale? En el caso de I, tengo BH partido por 36 más todo esto. Pues yo pongo B por H, que sería B es esto, 7, y H es la altura, 4. 7 y 4. Partido por 36, ¿vale? Partido por 36. Y ahora le tengo que sumar todo esto, que es la base al cuadrado, 7 por 7, 49, la C al cuadrado, 4 por 4, 16, menos B por C, 4 por 7, 28. Es tan fácil como eso. He aplicado la chuleta, ¿vale? No sé quién me lo preguntaba, Carmel. ¿David? No, David no. Alejandro, vale. Ahí Alejandro está explicado. Esto es aplicar la chuleta. Lo difícil es que luego tenemos que aplicar Steiner para saber el nuevo momento de inercia respecto del eje de problema. Es un eje desplazado respecto de los ejes que pasan por el centro de coordenadas, que están aquí. Con lo cual, tengo que a estas cantidades que yo ya he calculado, a las dos les sumo una cosa que es, de momento, igual siempre, que es el área por coordenada de desplazamiento de los ejes. En el caso de los XY es desde este eje XY hasta este eje XY, es la coordenada X. Y en el caso de los ejes horizontales, X y el de gravedad X, pues la distancia vertical del centro de gravedad, que es 4.33 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y aquí obtengo los nuevos momentos de inercia. ¿Alguien sabe entender, alguien entiende por qué han aumentado? ¿Por qué han aumentado? Porque está más lejos del eje de rotación. ¿Vale? Cuanto más lejos está algo, mayor es el esfuerzo que hay que hacer para moverlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mayor va a ser el momento de inercia para rotar a lo largo de esa distancia tan grande. ¿Vale? Aunque el área es la misma. ¿No se supone que cuanto menor es la distancia, más fuerza hace falta? No, porque esto es para aplicar una palanca para mover tu algo. ¿Vale? En este caso es la inercia del material. La inercia de la viga. La inercia que tiene es mayor cuando respecto a un eje cuanto más lejos esté el eje. Es lo que te dice el teorema de Steiner. ¿Vale? A medida que aumenta, el momento de inercia aumenta. ¿Vale? Respecto de su momento de inercia, respecto de su centro de gravedad, dependiendo del área.
Área es proporcional. Vale, nos da tiempo a repasar esto y así ya lo dejamos visto, ¿vale? Que es lo mismo de antes, lo mismo el centro de coordenadas, pero aplicado al momento de inercia. Con lo cual, hay poco de lo que es poca novedad. ¿Qué es lo que ocurre aquí? El momento de inercia de las figuras compuestas, ¿vale? Tenemos que la figura en cuestión está compuesta por la suma y resta de varias figuras elementales. El momento de inercia de la figura total es la suma algebraica de los momentos de inercia de cada figura que la compone. ¿Vale? Tenemos la figura que está en A, pues su momento de inercia será equivalente a la suma algebraica de los momentos de inercia de cada subfigura que lo compone. ¿Vale? ¿Cómo harían ustedes esto? Pues podrían hacer un rectángulo muy grande, restarle los triángulos, restarle un círculo, o más rápido, si quieren, un cuadrado, un triángulo, lo sumo y le resto un círculo. Cada uno que lo haga como quiera. Ahí está señalado con el menor número de figuras, que serían 3. 1, 2 y 3. Vale. Supongamos que se tiene la figura que se muestra en A y que se descompone en rectángulo, triángulo y quitamos círculo. El momento de inercia, uno cualquiera, por ejemplo, el de XX, se obtiene haciendo, me calculo el del cuadrado, que acuérdense que es b por h al cubo partido por 16, el del triángulo, que era b por h al cubo partido por 36, creo, algo así, en la tabla lo tienen, más o menos, si se acuerdan más o menos es lo importante. Y ahora el resto es de la circunferencia, que ese no lo habíamos mirado en ningún ejercicio. Vale. Para cada uno de los cuales se tiene que buscar en la tabla, vamos a llamar a la tabla, le vamos a llamar más chuleta, lo buscan en la chuleta y aplican el teorema de Steiner. ¿Por qué? Porque así ya nos lo hacemos siempre desplazado respecto del mismo eje siempre. Con lo cual, este es un problema, lo que pueden hacerse es, en cada media página se resuelve en uno con tranquilidad y luego al final suman todo y al que haya que restarlo lo restan. El cálculo lo tienen aquí resumido, ¿vale? Aquí está muy chiquitito porque esto es como una chuleta, ¿vale? No sé si en su casa lo van a ver muy bien, pero aquí no tanto. Cuando tú calculas, por ejemplo, en este ejemplo, que es la casilla con el círculo, por ejemplo, si calculas el área del círculo, lo colocas en la tabla en negativo, ¿no? Claro, porque la vas a restar respecto del peso para calcular la coordenada, porque ahí no hay masa. Entonces, tiene que restar ahí, si hubiera masa, vale, pero es que no hay, con lo cual la tienes que restar. Entonces, lo que decíamos. Empezamos por calcular las áreas, que calcular las áreas es rapidísimo, ¿vale? Después calculamos las coordenadas del centro de gravedad C, ¿qué? ¿Vale? Centro de gravedad. Y teniendo las coordenadas del centro de gravedad, primero usamos la tabla del momento de inercia y con las coordenadas del centro de gravedad aplicamos Steiner, ¿vale? ¿Cuánto hay que desplazar? Vale, es lo que acabamos de hacer antes. Tenemos en la figura, calculamos el área, la dejamos escrita en una esquina. Respecto de la figura, de un borde de la figura, de un punto, según la tabla, vemos el área. Por ejemplo, si es un círculo, pues es pi r cuadrado. El área, por ejemplo. Si es el centro de coordenadas, es 0, en el caso respecto al centro de gravedad. Si está desplazado, pues es 2 veces r. ¿Vale? Si uno tiene para el círculo, si uno tiene aquí el 0, pues pone a r, ¿vale? A r o al diámetro por la mitad. Y luego veo el desplazamiento respecto del eje. Es bastante fácil. Lo único que tiene que hacerse uno es bien los dibujitos. Pero no tiene mucha ciencia avanzada, ¿vale? Esos serían los centros de coordenadas del centro de gravedad. ¿De acuerdo? Aquí tienen. En el caso del triángulo, ya les han puesto C, B y H. Lo tienen ahí. ¿Vale? Calculo el área. Calculo las coordenadas del centro de gravedad. ¿Vale? En X, para el triángulo, como ya está alineado con el eje X, pues su coordenada es 4. ¿Vale? Pero, para el centro de coordenadas del centro de gravedad, las coordenadas del centro de gravedad, en el caso de Y, como está subido en altura, ¿lo ven que está en una altura de 9?
¿Lo ven? El triángulo está a una altura de 9. Pues para lo que es el centro de gravedad, el centro de coordenadas de gravedad, le sumo 9. Me quedan 11. Eso estaría bien ya. Ahora calculo el momento de inercia. ¿Vale? Porque si uno calcula con una tabla. Voy poco a poco. Después, momento de inercia. Este por este, partido por 16. Perdón, partido por 36. Por todo el churro que teníamos. ¿De acuerdo? B al cuadrado más C al cuadrado menos BC. ¿Vale? Ya tengo el del triángulo. Hacemos igual con el del cuadrado. Hacemos igual con el del círculo. Vale, esto está aquí escrito chiquitito, pero en una hoja les va a ocupar más espacio. En una hoja hecha a papel. Y al final de todo está el truco. Cuando apliquemos a Steiner, vale, si tenemos, por ejemplo, los 32 centímetros a la cuarta que nos han salido del triángulo, tenemos que fijarnos bien al aplicar Steiner, siempre con el área, que ya la tenemos, eso es fácil, pero al multiplicar el d al cuadrado, ahí es donde no nos podemos equivocar, ¿vale? Porque daríamos un error al final. En este caso es 12, ¿vale? Porque el centro de coordenadas respecto de x es 4. A ver. Triángulo. Por el área. 32 más el área 12. Ah, exacto, el área 12 por 4 al cuadrado. ¿Lo ven? ¿Lo ven aquí? Área y la distancia al cuadrado. ¿A qué distancia está para el momento de inercia respecto de y? Tengo que ver las distancias en x. Separación. ¿Vale? Como esto es 8, esto es 4, pues como 4. Pero al cuadrado, de cuadrado. Entonces 4 al cuadrado. Uno calcula todo esto. ¿Vale? Lo voy a hacer con el ratón para que lo vean en su casa. Uno calcula todo esto. Y le da el aumento correspondiente, que aumenta mucho respecto al centro de gravedad, como es lógico, del triángulo. ¿Vale? ¿Y qué nos falta finalmente? Todavía más. Lo último. La figura completa. ¿Vale? Para la figura completa, vamos a tener la suma, en este caso está calculado para el I, ¿vale? Suma y la resta respecto de la circunferencia, ¿vale? Menos los 126. Así sería como tendrían que hacer ustedes el problema de centros de inercia de áreas compuestas planas. Solo porque está pidiendo un momento de inercia y... Sí, no, sí, en X es lo mismo. Igual, pero en lugar de usar esta fórmula, usas la fórmula de XX. Esta te va a quedar igual. Esta te va a quedar distinta. Y esta te va a quedar distinta. ¿Cómo lo ven? Pantanoso. Se puede complicar.